Okay, good afternoon, Andrea. Today we're going to start with a really easy topic, but it's important. The topic are comparatives and superlatives, okay? I'm going to start sharing my screen with you. So let me check and give me a second. Okay. Okay, can you see the screen now? Yes, teacher. Good Okay, morning. so let's start. Okay, the topic for today are comparatives and superlatives, okay? Superlatives and comparatives, adjectives. Okay. So the first is comparatives. Okay. The comparatives are adjectives that we use with to compare two people's places or things. Okay. And only with two things, two place or things. Okay. Only two, no more. Okay. And the next is um, sorry. For example, here is the adjectives small for change smaller. We only add er at the end of the adjectives, okay? Okay. Aquí tenemos the form of these adjectives, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que seguir varias reglas para las formas comparativas de los adjetivos, ¿de acuerdo? La primera es para adjetivos cortos. Los adjetivos cortos únicamente vamos a tener que agregarles una ER al final, como por ejemplo aquí tenemos el adjetivo old, que cambia por older, y young cambia por younger, ¿de acuerdo? Es decir, que de dos personas nosotros estamos diciendo que una es más joven que la otra o que una es más vieja que la otra, ¿ok? Ahora, también tenemos short adjectives, que son adjetivos cortos, a los cuales al final les vamos a tener que agregar doble consonante y seguido de el ER, ¿de acuerdo? Al final se le agrega doble consonante y la ER. Por ejemplo, el verbo big cambia por bigger, pero le vamos a agregar doble consonante, que en este caso vendría siendo la G, doble G, ¿de acuerdo? Y el verbo hot, que debe la doble T, y el seguido del ER, que es hotter. Es decir, el más grande de estos dos o el más caliente de estos dos. Ahora, otra regla importante para las formas de los comparativos cortos sería que existen verbos que pues la terminación siempre va a ser en Y, ¿de acuerdo? Como el verbo easy o el verbo heavy, que es fácil o pesado, ¿de acuerdo? Entonces, a estos verbos que terminan con I latina, con Y, perdón, les vamos a agregar una I latina al final seguida de una ER, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí el verbo easy cambia por easier, or heavy, heavier, ¿ok? El más fácil de los dos, esto es más fácil que el otro o esto es más pesado que el otro. Ahora, también tenemos una regla específica para algunos adjetivos que son largos, ¿de acuerdo? Estos adjetivos los llamamos long adjectives, ¿de acuerdo? Porque tienen de 3 o a 4 sílabas más. Por ejemplo, yo puedo decir beautiful, exciting, intelligent, etc. A estos comparativos les vamos a agregar únicamente la palabra more, ¿de acuerdo? No podemos agregarles una ER al final porque no podría ser beautiful. O sea, no, beautiful no hay como que nunca hay que hacer eso de agregarle las ER al final, sino que se sustituye el ER, pero se utiliza lo que es la palabra more. Por ejemplo, exciting se cambia por more exciting and beautiful por more beautiful. También existen verbos irregulares que normalmente cambian todo lo que es la totalidad, su palabra o su escritura. Aquí, por ejemplo, tenemos el verbo good que cambia totalmente para better y el verbo bad que cambia totalmente por worse. ¿Ok? Ok, y algo muy importante que tenemos que tener en los comparativos es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar una oración, una sentence para comparar dos cosas, es que tenemos que utilizar la palabra than, que viene significando que, ¿de acuerdo? Por ejemplo, John is taller than Mary. John es más alto que Mary, ¿de
acuerdo? O a Ferrari is more expensive than a Fiat, ¿de acuerdo? Entonces un Ferrari es más caro que un Fiat. Any doubts? No? Okay. So, aquí hay ejemplos. Aquí tenemos dos personas, una mujer y un hombre, ¿de acuerdo? La mujer, I am 70 años y 75. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer una comparación de estas dos personas? Que uno es más grande y uno es más joven, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos los dos ejemplos. The woman is old. La mujer es adulta, se ve que ya es vieja, ¿de acuerdo? Pero el hombre tiene más edad, ¿de acuerdo? Entonces, una comparación que podemos hacer es the man is older than the women, ¿ok? And the woman is old, but she is younger than a man. La mujer es grande, es anciana, es vieja, pero es mucho más joven que el hombre, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos ejemplos igual con animales, que tenemos un oso polar, a polar bear y un elephant, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos los ejemplos. The polar bear is big. Obviamente sabemos que un oso polar es grande, pero el elefante, en comparación con ellos dos, el elefante es muchísimo más grande, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que el elefante is bigger than the polar bear, ¿ok? El elefante es muchísimo más grande que el oso polar. Y aquí tenemos otra oración que dice, the polar bear is big. El oso polar es grande, but it's smaller than the elephant, ¿de acuerdo? Pero es más chico o más pequeño que el elefante, ¿correcto? Y aquí pues tenemos el verbo, el adjetivo, perdón, que es tasty, que viene siendo algo muy rico, muy sabroso. Y el yogurt is tasty. El yogur es sabroso, pero but ice cream is tastier than yogurt, ¿ok? Pero obviamente todos sabemos que el helado es muchísimo más sabroso, más rico que un yogur, ¿de acuerdo? Ok. Aquí por último, aquí tenemos una fotografía de dos personas, Tiny and Sky, ¿de acuerdo? Ahora aquí tenemos 5 oraciones que ya las cambiamos en los verbos en rojo, son la forma correcta de decir su comparativo. Tiny is tall. Podemos observar la fotografía y vemos que Tiny es más alto que Sky, ¿de acuerdo? Entonces es una comparación más que se le puede hacer entre ellos dos. Tiny is taller than Sky, ¿de acuerdo? El verbo solo le agregamos ER al final. Ahora, Sky is good at basketball than Tiny, pero tenemos que buscar una forma de decir que Sky es mejor jugando baloncesto que Tiny, pero el verbo good es un verbo irregular, ¿de acuerdo? Entonces cambia totalmente su escritura y cambia a Sky is better at basketball than Tiny. Ahora tenemos Tiny is fast, que fast es el adjetivo de decir que es mucho más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, Tiny is faster than Sky. The next is Sky is popular than Tiny. Sky es más popular que Tiny, pero no podemos utilizar popular ni agregarle una R al final, ¿de acuerdo? Entonces este viene siendo un verbo, un adjetivo, un long adjective, ¿de acuerdo? Porque tiene más de 3 sílabas. Entonces se le agrega la palabra more popular. Sky is more popular than Tiny, ¿ok? At the end, this Sky feet are big than Tiny's feet, ¿ok? Que los pies de Skies son más grandes que los pies pues obviamente de Tiny, ¿de acuerdo? Entonces se cambia el adjetivo por, aquí se le agrega una doble consonante al final y se le agrega la ER, ¿de acuerdo? Pues bigger, doble G y la terminación ER al final. Ok, any doubts with comparatives or not? No? Ok, vamos a pasar con la forma superlativa de los adjetivos. La forma superlativa de los adjetivos la podemos utilizar, aquí dice, we use the superlatives to compare more than two people's places or things, ¿de acuerdo? Aquí ya no vamos a utilizarlas solo para dos personas, sino que específicamente más de dos personas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de 3 casitas diferentes. Pero también la podemos utilizar para, de esas 3 características, que una de ellas es la de máximo grado, ¿de acuerdo? La más grande de estas 3,
la más chica de estas tres, la más alta de estas tres, la más bonita de estas tres, ¿de acuerdo? Entonces los superlativos son para más de dos, para comparar más de dos cosas, más de dos personas, más de dos lugares o más de dos, etcétera, ¿de acuerdo? Más animales, etcétera. Y expresan características de máximo grado. Por ejemplo, acá tenemos la forma superlativa, ya no va a ser, va a ser big, bigger, and the biggest, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar siempre la palabra the. Aquí tenemos las formas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las formas de short adjectives, ¿de acuerdo? A esto ya no les vamos a agregar la ER al final, sino que vamos a agregar EST, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, y siempre vamos a utilizar la palabra the, ¿ok? Entonces aquí tenemos el adjetivo all, que cambia a the oldest. Young a the youngest, ¿de acuerdo? Y algunos verbos que tengan consonante, vocal, consonante al final, siempre le vamos a agregar una doble consonante y también lo que viene siendo la terminación EST, ¿de acuerdo? Be the biggest, the oldest, ¿ok? El más grande de todos, es decir, de todos, de todos, de todos, y el más caliente de todos. Ahora tenemos los short adjectives, que igual como en los comparativos, que terminan con una Y, se le cambia con lo que es la I latina y la terminación EST, ¿de acuerdo? Easy, the easiest, and the heavy, the heaviest. Otra regla para los superlativos es que ya no, para los superlativos que sean largos, los long adjectives, ya no vamos a utilizar la palabra more, ¿de acuerdo? Sino que vamos a cambiarla por the most. The most exciting, the most beautiful, the most intelligent, etc. ¿Ok? Y también vamos a tener lo que son los irregulares, los verbos irregulares, los adjetivos irregulares, perdón. Y aquí va a cambiar, ya no va a ser better, sino va a ser the best, ¿de acuerdo? Siempre va a terminar con EST al final. Y por bad ya no, va a ser the worst, ¿ok? Y pues obviamente ya no vamos a utilizar than como en los adjetivos, sino que vamos a utilizar the before the superlative form of the adjectives, ¿ok? John is the tallest, a Ferrari is the most expensive car. Ahora vamos a decir John es el más alto de todos, ¿de acuerdo? Y un Ferrari es el coche más caro de todos. Ya no lo vamos a comparar con otros, sino que es la categoría más alta de todos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos tres imágenes. En la primera, pues obviamente tenemos el Big Ben, tenemos la Torre de Pisa y aquí tenemos las pirámides, ¿de acuerdo? Entonces aquí son tres cosas que podemos comparar. The Big Ben is old, ¿ok? Sabemos que el reloj del Big Ben es muy antiguo, ¿de acuerdo? Muy viejo. The tower is older than the Big Ben, pero la torre que esta, si no me equivoco, es la torre del Coliseo de Roma, es muchísimo aún más antigua que el Big Ben, ¿de acuerdo? Entonces se puede decir que de los tres es la más antigua. Entonces, the tower is older than the Big Ben. Es la más antigua de estos, ¿de acuerdo? Y las pirámides are older, sería oldest, ¿de acuerdo? The pyramids are oldest. Aquí estamos comparando estas dos. The pyramids are older than the tower. ¿Ok? Estos son comparativos. Pero aquí podemos ver que al final de hacer esas comparaciones entre todos, tenemos que sacar una oración que ya no los compare, sino que diga una categoría máxima de todos, de los tres. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí podemos ver que la pirámide are the oldest. Las pirámides son las más altas que de estos dos. ¿De acuerdo? Ok, aquí tenemos una fotografía con tres personas, Al, Joe and Ed. Aquí podemos ver que Al, pues es una persona gordita y bajita, Joe es una persona, pues, de estatura promedio y delgada, y Ed, pues, es una persona ya alta, ¿de acuerdo? Entonces dice, complete the following sentence, use the superlatives form for the adjectives in brackets. Ok, Al is short. Esa es una afirmación, ¿de acuerdo? Al is the shortest. Al es el más bajito de los tres. Ed is thin. Ed es el más delgado de los tres, ¿de acuerdo? Es thinnest. Al is wearing colorful clothes.
But the word colorful is a long adjective, ¿ok? Entonces se utiliza lo que es la palabra most seguido del adjetivo. Sería, Al is wearing most colorful clothes. And Ed is tall. Ed is tallest. Ed es el más alto de los tres. Y Joe is smart. Smart es un verbo irregular que quiere decir que pues es muy eficiente, muy inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, como es un verbo irregular, el verbo smart cambia por clever, ¿ok? De acuerdo. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Mira, ahora voy a volver a compartir lo que es mi pantalla. Voy a compartirla. Y vamos a realizar un ejercicio de vocabulario, ¿de acuerdo? Para conocer un poco más acerca de adjetivos que nos pueden servir para comparar o describir caracteres en personas o cosas, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy fácil, lo que tenemos que hacer es how do you describe a person's who, ¿de acuerdo? Aquí te dice, ¿cómo tú describirías a una persona que? Y aquí arribita te ponen los adjetivos que forman parte de vocabulario, así que hay que aprendérnoslo, y las oraciones. Entonces lo vamos a resolver entre las dos. Ok, how do you describe a person who doesn't say very much? Ok, ¿cómo tú describirías a una persona que no dice mucho, que es literal de pocas palabras? ¿Cuál de estos verbos de aquí arriba, Andrea, crees que le quedaría mejor para esa persona? Maybe shy. Shy. Yes, we will be shy, but siento que el adjetivo que lo representa más es quiet, ¿de acuerdo? Porque es una persona callada, tranquila, silenciosa, ¿de acuerdo? Es una persona callada o silenciosa, una persona que casi no habla, ¿de acuerdo? Que no dice mucho, que no dice muchas palabras, que no habla mucho. Ahora la segunda, is often nervous about speaking people, ¿de acuerdo? Aquí sí ya sería, es una persona que se pone nerviosa cuando habla con otras personas. Entonces aquí tenemos que el adjetivo shy es una persona muy tímida, ¿de acuerdo? Que se pone muy nerviosa con los demás. Aquí la tercera dice enjoys being with other people. Le gusta o disfruta estar con otra gente. ¿Cómo le llamarías a ese tipo de personas? Sociable. Sociable, es correcto. Ahora, has a lot of new ideas or good in making things. Tiene muchas nuevas ideas. Creative. Es muy bueno para hacer cosas, ¿de acuerdo? ¿Cómo le llamarías a ese tipo de personas? Creative. Creative, ¿es correcto? Aquí es likes everything to be in the right place. Es una persona que le gusta que todas las cosas estén en el lugar correcto, que nada esté tirado o que esté en su lugar, fuera de su lugar. ¿Cómo le llamarías a ese tipo de personas? Tidy. Tidy. Tidy es una persona súper ordenada. Doesn't mind when things take a long time. Es decir, que no le importa si las cosas van a tomar un montón de tiempo, ¿de acuerdo? Él te puede esperar. Entonces, esa sería una persona patient, ¿de acuerdo? Una persona muy paciente. And is sure they can do things well. Él cree que tú siempre vas a poder hacer las cosas bien. Esa es una persona que literal siempre va a estar ahí contigo animándote, siempre va a estar ahí diciéndote, no, si tú puedes, las cosas van a ser Confident. confident, es correcto. Aquí está. And the number 8 is God at learning and understanding things. ¿De acuerdo? Es una persona que es muy buena aprendiendo las cosas, ¿de acuerdo? Yo creo que es una persona clever, smart, una persona muy inteligente y eficiente. Always tells the truth. Una persona que siempre nos dice la verdad. Honest. Una persona honest. Okay. And the last is doesn't like working. No le gusta trabajar, ¿de acuerdo? No le gusta hacer trabajo. Es una persona Lazy. lazy, es correcto. Una persona muy floja. ¿Ok?
Entonces aquí ya tenemos una parte de vocabulario de adjetivos que describen a una persona, ¿de acuerdo? Entonces estos son vocabularios nuevos para que los podamos aprender. Y aquí tenemos una grammar focus, ¿okay? De acuerdo, una tablita de gramática para hacer making comparisons, para hacer comparaciones. Aquí dice, we use comparative adjectives con than to compare peoples and things with other peoples and things, ¿de acuerdo? Y le dice, with shorter adjectives, únicamente tenemos que agregar el ER. Por ejemplo, aquí yo puse el verbo older, ¿de acuerdo? With short adjectives que terminan en Y, únicamente le tenemos que quitar la Y, poner I latina y agregar ER. Por ejemplo, easy cambia por easier, ¿de acuerdo? With longer adjectives, use more or less para los comparativos, more intelligent or less intelligent, para decir el menos inteligente o el más inteligente, ¿de acuerdo? And we use superlatives, adjectives, we usually to compare people and things with a whole group, es decir, para un grupo más grande que ya no sea solamente de dos, sino para comparar tres o más, ¿de acuerdo? Y pues obviamente para expresar la característica de mayor grado. And we use short adjectives, ahora vamos a agregar la terminación EST al final en vez de ER, ¿de acuerdo? Y también tenemos comparativos irregulares que cambian totalmente la palabra. Por ejemplo, short adjectives to the end the adjectives. Por ejemplo, words, que sería sería la forma superlativa, ¿de acuerdo? De bad, ¿de acuerdo? Y pues with longer adjectives ya no vamos a utilizar more, sino vamos a utilizar the most. The most beautiful, the most intelligent, the most, etc. ¿Ok? So, stop share my screen. And the next is, let me check. Primero que nada, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de los comparativos y los superlativos? ¿No, Andrea? Ok, mira. Aquí tenemos un assignment, que consta de dos ejercicios, ¿de acuerdo? Todo tiene que ver con lo que acabamos de ver ahorita. El ejercicio 1 se enfoca específicamente en vocabulario. ¿De acuerdo? Instruction dice, highlight or underline the correct option to complete the sentence. Ok, tenemos que subrayar, ¿de acuerdo? La opción correcta entre los dos verbos que se nos ponen en las oraciones. Aquí la primera ya la tenemos contestada. Que dice, you are really, y te pone los dos verbos, clever or sociable, y te continúa la oración, you always get good marks in exam. Aquí te dice, tú siempre sacas buenas notas en exámenes. Entonces, ¿qué eres? ¿Una persona clever o una persona sociable? Pues, o sea, obviamente eres una persona clever, que es muy inteligente, ¿de acuerdo? Ahora la segunda es, my sister gets nervous when she meets new people. She is quiet. Dice, mi hermana es muy nerviosa, se pone muy nerviosa cuando ella conoce gente nueva. Ella es muy calmada, tranquila, pero aquí se puede decir que es shy or tidy. Shy. Así es, entonces vamos a agarrar aquí el colorcito y le vamos a subrayar la respuesta correcta, que es shy, ¿de acuerdo? Y así lo vas a ir realizando tú todos los ejercicios, ¿correcto? Ahora, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 2, que tiene que ver ya ahora sí con gramática acerca de superlativos y comparativos. And the instruction says, complete the table with comparatives and superlatives form of the adjectives, ¿ok? Aquí tenemos una tablita que está dividida en 3 adjetivos, la forma comparativa del adjetivo y la forma superlativa del adjetivo. Ok, vamos a empezar a resolver los primeros dos y ya los demás, pues obviamente tú los tienes que resolver. El primer adjetivo es el adjetivo bad, que es un adjetivo irregular, ¿de acuerdo? Entonces su forma comparativa sería worse, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería su forma superlativa? Sería worse, ¿de acuerdo? Porque aquí ya le vamos a agregar la ST.
Ahora aquí tenemos el comparativo de good, que sería better, ¿ok? Y la forma superlativa sería the best, ¿ok? Aquí tenemos more honest, and the least. Aquí sería the most, ¿de acuerdo? The most honest. Siempre para decir las formas comparativas, siempre vamos a utilizar more para el más y less para el menos. Y para la forma superlativa es the most para el más y the less para el menor, ¿de acuerdo? Y así los tienes que ir respondiendo todo hasta completar toda la tablita y también completar este ejercicio 1 de vocabulario y de gramática. Este ejercicio yo te lo envié a ti, a tu correo electrónico y también lo tengo dejado en el Classroom, ¿correcto? Entonces, este ejercicio tú lo tienes que resolver y una vez que lo resuelvas, me te lo tienes que enviar para que podamos realizar lo que viene siendo tu calificación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema? Do you have any doubts for this topic? ¿No? Ok. Ahora voy a anotar lo que son tus participaciones. Está apagado su micrófono. Perdón. Tienes hasta el día de mañana para enviarme tu ejercicio para que yo pueda sentar tu calificación, ¿de acuerdo? De todos modos, este material que yo acabo de subir de los PowerPoint Yo va apruebo. a estar en el Classroom para que tú puedas darle ahí una repasada. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, me la puedes hacer saber, ¿de acuerdo? Ok, Andrea, pues eso sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase. Take care and see you. You too. Teacher, take care.